Bien, y estamos de regreso conversando con el doctor Luis Moreno. Él es médico nuclear, pero también radiooncólogo, con este tema prevención y detección temprana del cáncer. Pero estábamos hablando anteriormente, doctor, de que tenemos que irnos un poquito más allá de lo que es la prevención e irnos al tratamiento, al diagnóstico temprano y oportuno. Qué importante, la palabra prevención no es que esté mal empleada. Es tener precaución con ella porque la población la puede malinterpretar, por lo que hablábamos previamente. No creer que si yo hago algo, ejercicio, pues no voy a tener Me ningún voy a tipo de salvar. enfermedad. Ahora, diagnóstico precoz sí, porque está indicado, porque es necesario. Cuando, por ejemplo, hablamos de cáncer de mama, a veces el hombre dice, no, a mí no me da. No, también le da. Lo que pasa es que el porcentaje de cáncer de mama en hombres es de 1%. Y generalmente no se palpa, no se toca y 1% en la mujer, ¿de cuánto? En la mujer no, el 99% restante es en mujeres. Doctor, Dios pero mío. en el Lo que pasa caso... es que si hablamos de porcentajes, en República Dominicana, al igual que en Latinoamérica y en el mundo, en incidencia, el número 1 es cáncer de mama. En No, incidencia. ok, ¿no se ha estudiado la causa? Causas, mira, es una enfermedad, por supuesto, no vamos a decir es genética. Eso Porque quería no- preguntarle, si en el caso del hombre es más genética. No quiere decir, a ver, a veces pensamos que si mi mamá tuvo cáncer de mama, mi abuela cáncer de mama, yo voy a tener cáncer de mama. Sí, por supuesto que la posibilidad es muy amplia, muy grande de Claro. que eso suceda. Pero no quiere decir entonces que a la paciente que no tiene una línea ascendente con antecedentes de cáncer de mama, no le pueda dar cáncer de mama. También. Realmente el porcentaje de que sea una enfermedad hereditaria es de 5% a 10%. Wow. No creamos que es la mayoría, no. Ahora, ¿el cáncer es genético? Sí, pues genético en el sentido de que hay mutaciones que condicionan la aparición de la enfermedad. Es igual que los pacientes que no fuman. Y dicen, ¿pero por qué me dio cáncer? Porque no necesariamente tienes que fumar. El fumar, por supuesto, predispone, altera condiciones que van a favorecer la aparición del tumor. Pero no necesariamente un paciente que nunca fume no va a desarrollar cáncer. Lo puede desarrollar. Ok, si hago ejercicio, si me alimento sano, ¿me puede dar el cáncer? Sí. Los factores, por supuesto, que lo condicionan pueden disminuir. Ok. Yo estoy disminuyendo los factores que me podrían condicionar. ¿Por qué? Porque resulta que el cáncer es una enfermedad que es multifactorial, no se debe a una sola causa. Y conviven muchas enfermedades. Ok. Pacientes, por ejemplo, que tienen... ¿Por qué mandan a la persona que haga ejercicio? ¿Por qué mandan a la persona que tenga una dieta saludable? Porque resulta que estás hablando en primer término, de obesidad. Tienes grasa, hay conversión, por supuesto, periférica de hormonas y eso va a alterar todo lo que es el sistema. Aparte de una serie de procesos fisiopatológicos que van a condicionar la enfermedad. Pero no solamente. Si hablamos, por ejemplo, de cáncer en esto, pero la obesidad, el sedentarismo, una dieta inadecuada, no solamente van a llevar a cáncer, van a llevar a la primera causa de mortalidad, que son las enfermedades cardiovasculares. También. Entonces estamos hablando de cáncer, pero no es la primera causa. La cardiovascular sí. Entonces, todo eso lo que nos lleva es a evitar factores. Si tú te alimentas sano, si haces ejercicio, la posibilidad de que haya, por ejemplo, hipertensión va a disminuir considerablemente. Pero no quiere decir que no pueda aparecer. Lo mismo pasa con el cáncer. Doctor, ¿es cierto que la mujer que no amamanta tiene más riesgo de padecer cáncer de mama? Tiene factores de riesgo que aumentan esa Ok. posibilidad. Igual que también te lo dicen con la menarquia tardía. ¿A qué se debe esto? Una causa en particular no la hay. Sería un factor preventivo. O sea, preventivo no necesariamente. Lo que estamos hablando son alteraciones hormonales. Ok. Son cambios que hay hormonales. Entonces, date cuenta que, por supuesto, todo lo mismo, el proceso de embarazo, de lactancia, es un proceso que es fisiológico, pero hay alteraciones hormonales en la mujer. Entonces, eso no quiere decir que si la mujer no lacta, vamos a desarrollar un cáncer de mama. No necesariamente. Puede haber otras condiciones que no son oncológicas y que pueden afectar la mama, pero no son oncológicas. Cuando hablamos de la detección precoz, entonces, ¿a qué nos referimos específicamente y de qué manera podemos estar alerta? Por ejemplo, si hablamos de detección precoz en mama específicamente, mamografía. La paciente debe hacerse mamografías. El especialista le va a decir cada cuánto tiempo. En pacientes que tienen antecedentes oncológicos o que tienen una línea oncológica, pues entonces los estudios son más cercanos, no nos podemos extender tanto. A veces hay pacientes, el cáncer de cuello uterino, una citología.
Y muchas veces la paciente no va por pena, por vergüenza, por desconocimiento o porque no tiene los recursos para hacerse la citología. Igual pasa con el hombre en cáncer de próstata. ¿Pero por qué? En el hombre es un caso distinto. En el hombre es porque piensa que solamente es con el PSA y no hay tacto rectal. Y el tacto rectal no se hace porque hay machismo. El PSA puede estar dentro de valores normales y puede haber un cáncer de próstata. El PSA es órgano específico, no es cáncer específico. Los marcadores tumorales te van a orientar a ti hacia saber que algo no está dentro de los parámetros normales, pero no te dice justamente esto. Entonces uno tiene que hacer los estudios, citología, PSA, mamografía, ultrasonido, dependiendo de lo que vayamos a evaluar, para entonces poder detectar a tiempo cualquier tumor, cualquier neoplasia que pueda aparecer. Wow, Rosa, ¿cuánto se aprende con el doctor? Sí, así es. ¿A qué edad es recomendable la mamografía? Mira, inicialmente se hacía a los 40 años, a partir de los 40 años. Después en Estados Unidos hubo un debate y quisieron subirlo a los 50 años. Eso desencadenó una controversia importante que los llevó a decir, bueno, vamos a desistir, no a los 40, a los 45. Pero generalmente es a partir de los 40 años que se empieza a hacer la mamografía. Y tenemos que recordar algo. El cáncer es una enfermedad que generalmente se ha considerado y se piensa que solamente es para personas que van envejeciendo. Por supuesto que sí, pero no quiere decir que no pueda haber en personas jóvenes. Hay mujeres de 25 años y de 20 años con cáncer de mama. Si bien es cierto que es mujeres de 50, 55 años, donde es más frecuente, a partir de ahí, no quiere decir que una paciente de 25 años no pueda tenerlo. Lo puede tener y hay que tratarla, hay que evaluarla. Y las opciones terapéuticas, varias. A veces hay miedo porque me quedo sin mama. Claro, eso es como decirle a un paciente, a un hombre, te quedas sin testículo. O sea, hay que introducir también a la psico-oncología en el proceso, sí, que le explique cuál es el procedimiento, que sepa cómo abordarlo. Para una paciente quedarse sin mama, por supuesto que es algo que la afecta. La caída del pelo. Y viene la parte de que afortunadamente ya se reconoce la reconstrucción. Que sea inmediata o diferida es otro tema, pero por supuesto, tanto la radioterapia como la cirugía como la quimioterapia van a tener efectos secundarios que pueden ser temporales. Yo, mira, cada vez que tengo la oportunidad les muestro a los pacientes y a los estudiantes cuando he tenido que dar clases los efectos secundarios de la radioterapia, pero después les muestro los efectos secundarios de la enfermedad, de lo que el cáncer sabe hacer, crecer y destruir. Es verdad, la radioterapia puede poner la mama eritematosa, roja, la mama puede ponerse hiperpigmentada, más oscura, pero los efectos propios de la radioterapia van a desaparecer 6 a 8 semanas después de haber terminado tratamientos. Los efectos de la radioterapia son locales. Si rayamos mama, se presentan en mama. Siempre le digo al paciente, la radioterapia no la vas a ver, no la vas a sentir, no la vas a escuchar y no te va a doler. Si tú estás irradiando a una paciente con cáncer de mama, no se cae el cabello. No estamos irradiando el cráneo. Si estamos irradiando a una paciente con cáncer de cuello uterino, la mama no se pone oscura. Los efectos de la radioterapia son locales. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, el paciente lleva quimioterapia y hay efectos que son sistémicos, va a permanecer así. No. El especialista le va a explicar cuáles son los efectos que puede presentar y hay que sopesar. Sí, es verdad, a lo mejor se te va a caer el cabello un tiempo, pero la enfermedad, va a haber remisión de la enfermedad, va a haber control de la enfermedad. Y eso es lo que uno busca, explicarle al paciente para que se sienta a gusto. No tiene sentido ir a una consulta y salir con más dudas de las que llegaste. ¿Qué tanto incide la actitud positiva en la recuperación de un cáncer de mama? Fundamental. Es fundamental. El paciente tiene que uno le explica a qué se va a enfrentar, pero si el paciente llega con una actitud de derrotado, pues va a ser difícil. A veces hay pacientes que no tienen conciencia de enfermedad, no quieren asumir eso. A veces el familiar te dice, doctor, por favor, no le diga a mi familia, no le cuente que tiene cáncer porque se va a deprimir. Sí, es verdad, eso puede pasar y para eso tenemos que integrar en el equipo y desde hace muchos años se hace al psicooncólogo para que participe, para que evalúe al paciente y a los familiares, porque la enfermedad no solamente es el paciente, afecta también al grupo familiar. Ahora, ¿qué pasa cuando uno le dice al paciente, doctor, yo estoy aquí? Ajá, y tú nunca le dices qué tiene. El paciente, cuando salga, cuando esté afuera, en la sala de quimioterapia, de cirugía, de radioterapia, y le pregunte a otro paciente,
¿por qué estás aquí? No, yo tengo cáncer. ¿Tu cáncer cuál es? El paciente se va a sentir traicionado por su médico y por su familia. Entonces hay que saber decir las palabras, hay que saber utilizar las palabras que tú le vas a expresar al paciente para que él esté consciente, de qué se va a enfrentar. Y a veces no, la familia tiene que estar informada de qué se va a hacer, porque hay procedimientos que, como te digo, dan miedo al paciente, pero uno le explica y el paciente termina aceptando y participando, por supuesto, activamente en la decisión. Y para Sí. eso están ustedes los especialistas que siempre van a brindar ese apoyo y esa información necesaria. Así es, Joelmeri, estamos aprendiendo mucho, pero antes de terminar la entrevista, porque el tiempo apremia, y como yo digo, el tiempo divertido es breve, queremos conocer esas recomendaciones para que las mujeres que nos están viendo, esas mujeres entre mes, aprendan a autoevaluarse y así poder tener pues un diagnóstico a tiempo. Mira, es importante que cada vez que la paciente tenga oportunidad se haga el autoexamen mamario, pero el autoexamen mamario no es suficiente. Recordemos lo que hablamos hace poco. En un dedo, en una mano que no es experimentada, lo que puede parecer una habichuela, cuando llega el especialista puede parecer, es de un tamaño considerablemente distinto. El autoexamen mamario ayuda y es importante porque la paciente se lo va a practicar y va a poder conocer su mama, va a poder detectar si hay algún aumento de volumen, va a poder saber si hay secreción a través del pezón, porque tiene que comprimirlo. La paciente, por supuesto, va a cambiar de posición para ver si hay alguna deformidad, algún hundimiento. El color, dicen que varía. El color. Entonces, cada vez que eso suceda, la paciente tiene que hacerlo y hacerse el autoexamen mamario frecuentemente. ¿Okay? Lo puede hacer, por ejemplo, hay modificaciones cuando hay menstruación hormonal. Entonces la paciente tiene que estar consciente de eso e identificar, pero eso no sustituye los estudios diagnósticos, la detección precoz, ni la visita reglamentaria a su especialista, llámese ginecólogo, llámese mastólogo, si hablamos de cardiovascular, pues el cardiólogo, etcétera. Pero sus especialistas tienen que evaluarlo para orientarlas y todo a tiempo se puede tratar. Muchísimas gracias, doctor Luis Moreno, por habernos acompañado el día de hoy en este espacio Entre Mes Mujer, trayéndonos tanta luz con este tema que de verdad nos incide a todos. Así es, prevención y detección temprana del cáncer de mama. Será hasta una próxima entrega de nuestro espacio Entre Mes Mujer, su espacio. Bye, bye. Bye.